Estamos recibiendo a uno de los autores de Plan Cóndor, un libro que salió hace muy poco y que tiene dos autores, Francesca Lessa y Sebastián Santana. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Carlos. Una alegría estar acá. Bueno, ustedes conocen a Sebastián como ilustrador y efectivamente en este libro es ilustrador, pero hay un montón de cosas que lo convierten en un autor en la misma categoría que el que escribe, porque vieron que el ilustrador siempre está como subordinado, salvo que haga historietas. Sí, salvo que haga historietas y salvo que haga literatura infantil, donde ahí hay un rubro, sobre todo el mundo del libro álbum, donde esta cuestión de construir una historia eliminando parte de la información narrativa del texto, pero poniéndola en la imagen. O sea, hay como una versión que es más pictórica, si se quiere, pero a mí la que más me interesa por lo menos es la que exige narrativa en las imágenes para constituir la narración que querés contar. O sea, Claro. pero en general sí, o sea, pero salvo en esos ámbitos y ahí laburo mucho, entonces estoy como muy habituado a que nos ganamos un espacio del reconocimiento de la autoría en el mundo de la literatura infantil, específicamente en el álbum, porque sobre todo laburando con alguna gente que escribe, hemos logrado constituir obras donde el resultado es realmente la suma de las partes. Y la historieta es el antecedente más claro, incluso Claro. que sigue siendo con una potencia donde no funcionaría nada de las dos partes, digamos, si no las tuviera. Exacto. Pero en general después sí, la ilustración es como la viñeta que va después de la cosa, Claro. o que está para distraer un poco, para hacer una especie de editorialización de lo que se está escribiendo. Se usaba aquel término medieval, iluminación. Sí, ¿No? sí, pero un amigo lo quiso usar durante mucho tiempo y no entendía a nadie. ¿Laburás en teatro? No. Claro, bueno, pero ahí tenía, digamos, de alguna forma, creo, no sé, no tengo la menor idea del origen, pero muy probablemente tiene que ver con el hecho de que hay cierta oscuridad en algunos textos y la ilustración, bueno, ilumina, ¿no? Es como, chiquilines, sí, es así, el diablo es malo, miren la cara que tiene, ¿no? Porque el tipo se mata escribiendo, pero apela a conocimientos. Ahora venía pensando, claro, en esta cuestión de que realmente la lengua escrita es la mayor elaboración que tenemos, porque Y pensamos en palabras, o sea, le dimos a los pensamientos forma de palabras y después los dibujamos en letras, y todo lo que viene después en construcción intelectual es un sucedáneo de la escritura. Entonces el tipo, si escribe muy complicado y querés llegar a mucha gente, va a haber mucha gente que no va a entender. Entonces necesito un tipo rojo con fuego atrás y que el fuego se vea como fuego. Claro, claro. No, está bien, pero ahora, esto que decís puede ser mal entendido por alguna gente y pensar que... Perdón, claro, no es la función que tiene que tener la ilustración. No, pero quiero decir con que es más sofisticado o más... o lo central es la escritura. Efectivamente, sí, eso es la construcción intelectual más fuerte que permite una comunicación con cierta precisión en algunos casos. Pero el trabajo del ilustrador para domesticar una idea, digamos, y llevarla a una síntesis como las que hay en cada página de este libro, son cientos de ilustraciones, no sé cuántas, pero son casi 300 páginas y hay muchas ilustraciones. Es decir, no hay, creo que ninguna página, ninguna doble página, vamos a decir, sin alguna ilustración, ¿no? Y casi todas tienen una ilustración en cada página. Entonces, todo esto que vos hiciste en relación con un texto exige una gran elaboración. La idea es tratar de ver ahora. Vos en la contratapa me resolviste todos los problemas. Porque en la contratapa explicás todas las dificultades que hay, las funciones de la imagen. Son dos recuadritos que hay en la contratapa, uno de la autora de los textos, otra del autor de las ilustraciones, y en esta en particular de Sebastián explica el punto de vista, en fin, y las dificultades. Pero vamos a ir por orden, si te parece. Dale. Yo te preguntaría por el origen de este libro. Perfecto. ¿De dónde sale Plan Cóndor? Bien, es una línea de acontecimientos que, para hacerlo lo más resumido posible, empieza con Francesca viendo un video que está publicado en YouTube y que, o sea, se puede ver en una sala en particular, pero además está publicado en YouTube, que
que narra, está en la casona de Boulevard y Palmar, donde funcionaba el CID, y donde estuvieron los integrantes del primer vuelo, que después salieron vivos y se hizo el montaje del Chalet Susi, digamos, ¿no? En 1976. Pero el video que hicimos con Pincho Casanova y Macarena Montañés, que tienen que ver con esto, es un video que narra el pasaje de niños y niñas por ese lugar, que estuvieron los hermanos Julián Grisonas, Anatola y Victoria, y estuvo María Claudia con Macarena recién nacida unos días. La idea era narrar específicamente el pasaje de Botijas por ese centro clandestino. Es una pieza que dura 3-4 minutos, tiene textos muy muy concisos, muy breves. La construimos a pedido de la gente del sitio de memoria, como manera, bueno, de narrar con la perspectiva de artística, pero también documentada, esa anécdota puntual. Está publicada en YouTube, está puesta en una sala donde estaban los Botijas y listo, está ahí como en un loop, como parte de la museografía y otra cosa. Francesca trabaja desde Inglaterra, o sea, vive ahí, es italiana, labura en Inglaterra desde hace muchos años, y hace un largo tiempo se especializó, por cuestiones de su trayectoria académica, en impunidad, específicamente en el caso uruguayo, y después le interesó el Plan Cóndor en general como objeto de estudio y se vino acá, se comprometió mucho, de hecho tiene un enamoramiento muy profundo con el Uruguay, y después, bueno, de hecho sufrió algunas consecuencias directas de su trabajo, fue amenazada de muerte por el Comando Barnex, de hecho no puede todavía viajar a Uruguay por recomendación de la gente de allá. O sea, está realmente involucrada tanto en la investigación como también en lo emocional vivencial, digamos. Uh-huh. Ella ve ese video. El caso de los hermanos Julián Grisonas, a ella lo ha trabajado especialmente. Tiene un libro que se llama Los Juicios del Cóndor, donde de hecho ejemplifica la trama del Cóndor con ese caso, con otros, pero sobre todo con ese caso en particular, porque bueno, además son Botijas, esa anécdota es otro capítulo aparte. Y nos convoca, le gusta mucho ese video, y ella estaba organizando un sitio web que está ya hace un año online, que se llama plancondor.org, que lo que hizo ese sitio web es compilar toda la información que había sobre Plan Cóndor, académica, periodística, elaboraciones, digamos, historia ficcionalizada, documentos públicos, tanto judiciales como algunos otros que han sido desclasificados, y que estaban todos desperdigados. Y ella consigue una línea de financiación de la Universidad de Oxford, capítulo aparte, que tenga que aparecer líneas de financiación europeas para ordenarnos los papeles. Sí. Pero bueno, felizmente hay una Francesca, entonces consigue esa financiación, le interesa esto, trabaja con la gente del sitio web sitiosdememoria.uy, que es una gente que labura acá georreferenciando sitios, y el plan es, bueno, juntar todo eso en una misma página para que esté disponible para todo el mundo. Pero quiere tener alguna pieza que permita, más allá de gente muy interesada y conocedora del tema, algunas piezas de entrada para público general. Y ahí fue que, como viendo el video que te decía antes, que se llama En esta casa, el video de los Botijas ahí, nos pide, si nos interesa, nos contrata para hacer 2 piezas, al final fueron 3, que narren elementos del asunto Plan Cóndor con el mismo lenguaje, textos muy breves y dibujos. Animado, sí, un video. Totalmente. Se llama diaporama esto, son imágenes y textos que aparecen, tienen cuestiones de animación muy muy básicas, zoom in, traveling y demás, no se mueven los macaquitos. Exactamente, digamos, ahí va, exactamente. Y entonces, bueno, producimos esos videos, que fue como todo un episodio aparte hacerlos. Elegimos el lenguaje del dibujo. Bueno, yo soy dibujante, entonces, de hecho, Pincho cuando me llama para hacer Pincho Casanova, cuando me llama para hacer el video En esta casa, me llama porque conoce mis dibujos, le interesa la línea que trabajo y demás. Y cuando Francesca nos convoca es por la misma razón, y además se suma el hecho de que hay muchas de estas cuestiones de las que no hay documentación gráfica, digamos. O sea, las caras de los represores son difíciles de conseguir, imágenes de tortura que siempre las manejamos de una manera muy cauta, no hay. Entonces también hay un tratamiento de homogeneización de la presentación de la información, digamos, tanto en la escritura como en la imagen, que no es menor, porque la idea fue siempre generar piezas desde una perspectiva de artistas, pero con un control documental. Entonces, al final, lo artístico tiene que ver con cómo se dibuja lo que se está narrando, que son hechos fácticos comprobados y judicializados incluso. Entonces también hay una cuestión ahí que a mí me interesó mucho en cuanto a toda esta información, cómo la dibujo, y ahí elegí un camino de síntesis, después hablaremos de eso, si da.
Entonces producimos las 3 piezas. Se hacen las piezas, se cuelgan en YouTube y se integran en la página web. Y eso lo ve Luisina Pipi Ríos, la editora de Penguin, y nos convoca a hacer un libro con ese material. O sea, en realidad el plan era hacer los videos, subirlos a la página. Funcionaron, los presentamos el año pasado, se hizo el lanzamiento del sitio y de los videos. Pero viene esta cuestión que son las derivaciones del laburo que son muy curiosas. O sea, porque yo estaba feliz con los videos, estábamos todos felices con los videos, era el objetivo principal. Pero poder hacer un libro con esto nos puso en otro lugar de... Además nos gustan los libros. Claro. Nos gustan los objetos, somos fetichistas. Entonces... Está bien. No, bueno, sí. Y además la ilustración es como que uno de los lugares naturales es el libro. Absolutamente. Más que la pantalla. Totalmente. A mí me pasaba, yo sé de la carga que hay detrás de elaboración de ellos y tenía ganas de que se pudieran ver más tiempo sin tener que andar apretando pausa. Pero bueno, en los videos duran lo que tienen que durar y está perfecto. Claro. Pero tener este espacio de exposición para eso y poder además ahondar en los textos, en la información escrita, que mantuviera un lenguaje, porque el plan era todo público, pensando sobre todo en público juvenil, si se quiere, que bueno, para quienes esto ya es historia de hace medio siglo, entonces claro. Tenés que encontrar una manera, o sea, nuestra preocupación es, bueno, ¿cómo hacemos que esto presente un interés para gente que, si a mí me preguntabas con 20 años, episodios de hace 50, yo soy muy nerd, entonces podía involucrarme, pero en general... pero para algunos formó parte de nuestra vida, ¿no? Por supuesto. Digo, yo era un chiquinín, pero igual, estaba ahí. Claro, vos le estabas viviendo, claro, yo ponele que también, pero de repente episodios cuando yo tenía 20 años, de hacía 50 años. Sí. Entonces, ahí es donde también la diseñadora, que es Gabriela López Introini, hace un trabajo precioso de curaduría del material para presentarlo. A mí me gusta una cuestión del libro que es muy sofisticado en cuanto a su hechura, digamos. O sea, no es es un trabajo que tiene urgencias, pero que también se toma ciertas pausas para presentar las cosas. Y eso fue algo muy valioso, y eso fue, insisto, tarea e interés de la editora, de la editorial, y especialmente de la editora, de apostar a este libro en el marco de los 50 años, por supuesto, pero sobre todo proyectarlo y pensar en cómo seguir hablando de estos temas sin que sea la bibliografía que ya bastante conocemos. Claro. Sí, conocemos, pero los interesados, porque vos ves este libro es un libro con una tapa negra con las letras y una ilustración en líneas blancas. Uno lo ve y es como, bueno, es inmediata la cosa, ¿no? El título es muy simple, Plan Cóndor, ya está, o sea, no hay mucha vuelta. Totalmente, ¿no? sí. Como... Bueno, había otro que decía Milicos y Tupas, otra cosa, pero en realidad también esos libros son menos, abarcan menos, ¿no? Sí. Son como episódicos, son más libros de periodistas, digamos. Totalmente, sí. Son valiosos y todo, pero... Son para gente que ya está enterada, ¿no? También, este es un libro de síntesis, acá no sabes nada de nada y entendés realmente todo. Se lee muy rápidamente, es muy claro y bueno, lo que decías del diseño, claro, está página, porque uno cuando diseña un libro con texto aprieta el clic y se tira todo, pues ajusta cositas, pero en realidad esto es un libro que página a página está hecho, ¿no? Sí, elaborado y pensado, totalmente, sí. Ahí es donde sobre todo Gabriela y Pipi, o sea, donde el criterio editorial es trabajo haciendo diseño muchas veces de los libros que ilustro. Y lo he empezado a ver como un problema muchas veces, porque la visión de realmente que alguien más, o sea, ponga un ojo y diga, cortemos acá, y de repente una doble página con 2 viñetitas, yo dije, gol. Claro. Por fin no hay alguien diciendo, che, ahorremos páginas, ¿viste? No es que lo hagan todos, pero eso. Pero además no es solo ahorrar páginas, porque en la cabeza de los diseñadores, de los editores, muchas veces simplemente está, pero, o sea, no es que les moleste poner una página de más, es que no entienden por qué hay solo una carita en totalmente, claro, si estás contando, seguís contando, pero no, como esa cara condensa un horror o un momento muy dramático. La única manera de poder decirla, sobre todo con un dibujo tan económico, porque a mí me interesó que el dibujo fuera realmente económico de recursos, tanto que es blanco y negro, como líneas que están y que si no se acompañan con la información escrita ampliada,
pierden un peso, digamos. En los videos funcionan porque hay música y porque hay una síntesis y hay una línea de tiempo que te lleva. Bueno, pero acá, perdona que te interrumpa, pero Sí, estamos claro. en una página donde hay un retrato de una persona y se habla de esa persona en el otro lado. El hecho, es una persona que está sonriendo además ahí, ¿no? El hecho de que esté absolutamente rodeada de blanco, o sea que lo único que hay es eso, es un comentario muy expresivo de cuál es el asunto con ese individuo, ¿no? Que podrías haber hecho algo truculento, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Era una posibilidad. Pero acá el diseño está contribuyendo a darte, ¿no? Totalmente. Ahí es donde vi... Habíamos charlado antes con la diseñadora y ya vi que había entendido realmente. Y había entendido por sus propios intereses y por su capacidad. Y cuando hizo la primera bajada, hizo una bajada de 30 páginas, creo, todo era, salvo alguna cosita. Estaba todo bien. Sí, o sea, ya está, es cómplice. O sea, Claro. solo puede mejorar esto que está esbozado ahí, que está planteado, porque necesitas un nivel de compromiso con la idea del libro atrás, ¿no? Porque además, los que laburamos haciendo cosas para libros, nunca hacemos libros solos. Claro. Necesitas un editor, necesitas una corrector, necesitas gente que acompañe una misma idea y muchas veces se acompaña pero con distinto, por las razones que sean, con distintos niveles de involucramiento. Acá lo que realmente fue muy, muy valioso es que todo el tiempo quien daba una razón tenía razón, digamos, en cuanto a poder mejorar el laburo de la otra persona. Y eso fue digamos una... en lo arduo que es el tema, en lo áspero que es y en el volumen de información que tiene, fue una tranquilidad, porque si no es un laburo, es un engorro. A mí me sorprendió el encare, es decir, uno diría, bueno, ¿qué es el Plan Cóndor? Esto acá dirá qué es el Plan Cóndor. Sí, está bien, explica lo que es el Plan Cóndor. Pero esa explicación se termina, yo qué sé, por la mitad del libro. Claro, y vos decís, ¿pero cómo? Y lo que pasa es que no terminó el Plan Cóndor. Entonces, la investigación sobre el Plan Cóndor, todos los escollos que hubo para que se empezara a efectivamente investigar seriamente las trancas, las marchas atrás y todo lo demás, es un tema que forma parte del Plan Cóndor. Totalmente, tiene una inercia política y social, ¿no? Una atracción. O sea, de hecho, tenemos el acta fundacional, que es de noviembre del 75, pero no tenemos el acta de disolución. Claro. Y está claro por ciertas prácticas que no la hubo y que siguieron elementos. O sea, ahí no, o sea, está narrado muy sucintamente, pero todo lo que es el pacto del Club Naval, por ejemplo, Claro. es un coletazo largo. Sí se narra sobre todo el episodio Malvinas y sus consecuencias con la dictadura argentina, pero la coordinación... Hay un episodio, por ejemplo, de Plan Cóndor, que no lo pudimos poner en el libro, que es increíble, porque los tipos se comunicaban entre ellos, ¿no? Los países, los servicios de inteligencia, se comunicaban entre ellos con unos aparatos de telex encriptados que se los compraba una empresa suiza, ¿sí? Perdón el episodio, pero realmente es como de estas cosas que incluso Sí. dan más. Los compraban en conjunto, los países estos, el nodo central de esta red que se llamaba Condortel, la red, de hecho, tenía nombre, está consignado en documentos. El nodo estaba en Panamá, desde ahí, bueno, se comunicaban todas las sedes y compraban un modelito del aparato de la empresa Crypto Agelin, que es la empresa suiza que lo fabricaba impoluta. Ellos solo fabrican elementos encriptadores, no tienen, políticamente no tienen nada. No, claro. Maravilloso. Sí. En un momento usaban máquinas mecánicas, literalmente, ¿no? Con engranajes y demás. En el 76 los suizos desarrollan una primera máquina encriptadora electrónica. Entonces acá dicen, bueno, cambiemos el aparato. El anterior aparato era de la década del 60, quizás era hackeable, digamos, usando un término actual. Compran máquinas nuevas y los argentinos en el 77 se dan cuenta, ven que hay un error, tiene un bug el aparato. Es desencriptable con relativa facilidad dentro de lo que es el mundo de la inteligencia. Entonces llaman a los suizos y le dicen, che, el aparato no está funcionando bien. Viene un suizo, eso está consignado en una historia, está narrado en un episodio periodístico. Básicamente lo que sucede es que, viene el suizo, arregla el aparato, ve que efectivamente es medio desencriptable, bueno, corrige lo que hay que corregir, cagado hasta las patas, porque además está rodeado de tipos que tiran gente al mar por 1000, o sea, se me la arreglas. O sea. Si yo le arreglo la máquina, no sé dónde termino, claro. Y los argentinos le piden al suizo, bueno, perfecto, la dejan funcionando, que no le avise a los demás. O sea, son socios, pero en ese momento. Sí, claro. Después salta la olla, eso es en 2015,
que las máquinas eran hackeables porque la empresa suiza en realidad era propiedad de la CIA y de la Agencia de Inteligencia Alemana, y eso fue un escándalo periodístico en la primera década de este año, la segunda, y nunca supimos nada nosotros. Claro. Y tenía implicaciones directas con todo esto, y con la manera en la que los países se vinculan y con el modelo económico que estos tipos impusieron. Entonces, sí, las claro. consecuencias del plan, y después las judiciales. Obvio, no, bueno, claro, no, vos haces una ilustración muy clara de cómo funciona el sistema de comunicación, el Condortel. Es un mapita con unas rayitas, y una raya gruesa que Que va pierde pasando, para arriba, claro. de Panamá hacia no se sabe Sí, dónde, no se sabe si sí. termina en Washington o en Groenlandia, Claro, quién bueno. sabe. Uno nunca lo sabe. Bueno, acerca de entonces el contenido de todo esto, estamos llegando al final. Bueno, el contenido, quiero decir, de dónde salió el libro y todo lo demás. Hay una cosa acá que no forma parte de la ilustración específicamente, pero que te tiene a vos como personaje dentro del libro, y que hace como una puesta en abismo. Es como que el autor de pronto sin querer forma parte del tema, y que tiene que ver con una ilustración que vos estabas haciendo para uno de los videos y con una investigación. Eso a mí me resulta interesante porque da la pauta de cómo es tu trabajo. Porque si uno mira los dibujos, alguno medio inocente puede decir, pero son unos dibujos así muy libres, ¿no? Esto no es realista, esto no sé qué, no sé cuánto. Y si uno mira después los dibujos del avión en el que se trasladaron a unos prisioneros secuestrados en Paraguay hacia Buenos Aires, sí, es un avión con unos motores y todo. Bueno, pero Santana tuvo que investigar acerca de ese avión y descubrió una cosa que de pronto los oyentes recuerdan porque fue noticia hace poco. El avión que vos estabas, del cual estabas haciendo una ilustración, acá está en el estado actual, ese avión en realidad estaba acá, estaba en Melilla. Eso fue impresionante. Contá un poquito de eso. Eso fue muy, sigue siendo, porque cada vez que me lo cuentan, yo lo viví, porque lo viví, y cada vez que me lo cuentan vuelvo a la impresión de, esto está pasando, esto es real. Sencillamente pasó así. Hay un documento de este traslado de esta gente y demás, un documento que es parte de los archivos del terror de Paraguay, o sea, está documentado por un acta de la propia represión. Es muy impresionante la carta esa, que está todos los detalles, de decir, somos culpables. Absolutamente, señores, sí, acá estamos. ¿Por qué está esa carta? Después un historiador me decía, fíjate, esa carta los paraguayos la hacen, el asunto es que pudimos acceder, era un documento secreto, pero pudimos acceder porque aparece ese archivo en Paraguay, digamos, por la investigación de Martín Almada. Los paraguayos lo que hacen es, en esa carta muy burocrática con la hora 1634, o sea, hasta ese nivel, porque lo que dicen es, estos tipos los entregamos vivos. Claro. O sea, sí. Ahora está en manos de esta gente, digamos. Entonces, claro, hay una responsabilidad que los tipos se lavan las manos. Los tuvieron 2 meses en una mazmorra, en listas que dicen no figuran, o sea, claro. La lista de detención de ese grupo anterior es prisioneros que no figuran en el registro. Es un nivel de perversión. Es impresionante, muy impresionante. Y entonces en el acta de entrega burocrática está la matrícula del avión. Y yo lo que hice, había hecho un primer apuntecito, un primer bocetito de un avión con hélices. Digo, tengo que dibujar el avión. Estaba en mi casa pensando. Claro. Se me dio simplemente por poner en el navegador de internet la matrícula del avión, tal como la dice el documento paraguayo, y hago una cosa que es especie de tic, que es ir siempre a la pestaña de imágenes en Google, básicamente, a ver qué sale, como si fuera la feria de Tristán Baja, a la parte, sobre todo la más desordenada, a ver qué mancha visual me tira una búsqueda cualquiera, y a partir de ahí empiezo a desarrollar búsquedas más finas, digamos. Pero lo hago por imágenes, después leo, pero como mi manera de ordenar el mundo es prestarle mucha atención a las imágenes, voy por ahí. Y lo que empecé a ver era, aparecían algún tipo de elemento electrónico que tenía un código similar a ese código, pero fotos de un avión con la matrícula esa, fotos viejas, y fotos de un avión muy parecido sin la matrícula en cuestión. Y en conclusión lo que encuentro es que el avión, que era de la Armada Argentina, que era el avión particular del traslado de Macera, que es un avión de lujo, ahora está en una pieza, pero está
Está sin uso hace porque 15 está abandonada años. hace Sí. mucho tiempo. Pero es un avión que tiene espacio para 7 pasajeros en asientos de cuero, es como los que veíamos en la serie Sucesión, sí. digamos. Realmente es un aparato de lujo. Los motores son marca Rolls Royce de verdad, o sea, tienen la chapita. Sí. Ese avión, que era el avión de uso particular de Macera, insisto, es el avión en el que trasladan a esta gente que están detenidos en Paraguay para llevarlos a Buenos Aires, que después la Armada Argentina lo vende a finales de la década de los 80 y por una compraventa entre particulares que de hecho está consignada, porque después la información de los movimientos digamos, de las compraventas del avión están consignadas, porque esa información, como son aparatos que revisten cierto riesgo, sus matrículas se consignan en accesos libres y el estado del aparato se puede trazar de manera muy fácil. Termina en Melilla, termina comprándolo a una empresa uruguaya, yo entiendo que es para hacer taxi aéreo, al final nunca lo usan y está abandonado desde hace 15 años, tirado en el mismo lugar. Lo que nos pasó, todo esto era para hacer los videos, entonces en términos narrativos teníamos un dato que era muy fuerte, que era Claro. el avión. Vos querías documentación para hacer un buen dibujo. Exactamente, tanto para hacer un buen dibujo como para hacer una narrativa, porque era, bueno, ¿cómo terminamos esta historia? O sea, la historia del tercer video es, bueno, el caso de esos 5 en Asunción. Y de hecho teníamos un final posible que era, bueno, las excavaciones donde fue el sitio clandestino que los tuvieron. Pero con esto teníamos un dato en términos narrativos muy potente. Bueno, claro. Están desaparecidos y el avión aparece. Cerraba. Pero bueno, después, ¿qué más hacemos con el dato de este avión? Lo siguiente me sorprendió es que nadie sabía que el avión estaba en Melilla, porque podía ser materia de investigadores y listo. Y no, nadie sabía, y lo que terminó sucediendo fue una serie de movimientos entre activistas y gente involucrada, pensando en conjunto qué más hacer con esto, más allá de integrarlo en la narrativa, resolver algo que en términos más de elaboración personal nos interesaba, que era, bueno, contar un cuento de manera ordenada, era, bueno, esto tiene valor judicial, esto tiene valor de prueba, esto tiene valor de comunicación en sí misma, y estamos en eso. Ahora, de hecho, el avión tiene una medida cautelar por la justicia uruguaya, porque la pidió la justicia argentina, pues terminé testificando ante un juez federal. Eso está en el libro. Eso está contado en el libro. Entonces fue muy sorprendente y muy movilizante. Por un lado, bueno, es como de esas cuestiones de las trazas de la impunidad, de cosas que quedan por resolverse, de cosas que quedan por investigar, y también una sensación personal de poder. Yo trabajo en estos temas y dibujo y me interesa y me involucro, y a veces son laburo, a veces son militancia, entonces, pero hacer esto ya era una perspectiva cívica, digamos. Era, claro. Tengo esto, ¿qué hacemos? Yo no quiero hacer nada con esto, pero encontré este avión. Sí, terminaste siendo testigo en un proceso judicial. Exactamente. Y entonces ahí me viene una cuestión de responsabilidad, de hay que aportar todo lo posible. De hecho, cuando el juez me explica cómo va a ser la audiencia, fue a distancia. Cuando me explica cuáles las circunstancias en las que estoy metido, digamos, acá todo lo que usted diga tiene que ser veraz en cuanto a, tiene que decir, todo tiene que ser verdad y tiene que decirnos toda la verdad que sabe sobre esto. No te puedes reservar. Y fue muy amable todo el asunto, pero no porque si no te aplican el código, además te explican, como es un tema procedural, si no te aplican el código tal, yo sé que no me van a meter en cara. No, está bien. Pero igual te lo ponen adelante. Pero es en serio, claro. Porque se está construyendo una verdad jurídica. Claro. Y eso es lo que te termina dando, si se quiere, soy institucionalista, ¿qué le voy a hacer? Pero hay una cuestión con la razón de existir del Estado que tiene que ver con garantías para que las cosas pueda ser convivible. Sebastián, vamos a ir a una pausa y yo te quiero hacer una pregunta para que me contestes así muy sintéticamente y después, en todo caso, lo hacemos. Porque en ese avión llevaron a 5 prisioneros. Uno de ellos, Nelson Santana. ¿Qué tiene que ver contigo? No tiene que ver nada. De hecho, llegamos con mi viejo, trazamos el árbol, sí. A ver, porque un bisabuelo mío parece que era bastante escopeta. Y entonces hubo muchas ramas. Sí, muchas ramas. Casi un bosque. Exactamente, sí. Pero bueno, no, ese Santana no tiene que ver directamente conmigo. Aquí hay Tormenta de Cerebros. Seguimos charlando con Sebastián Santana, coautor de Plan Cóndor, este libro publicado por, yo no sé cómo se pronuncia esto,
Reservoir Books. Sí, Reservoir Books. Reservoir. Creo que sí le digo Mira Reservoir. lo que sale en la película de Tarantino, Reservoir Dogs. Sí, yo creo que viene de ahí. Es un sello que yo no sé cuándo lo integra. Bueno, Penguin es esta mega Sí, editorial son que pulpos tienen que se llevan todo, claro. pero lo que a mí me llena de orgullo, de un orgullo así muy, muy vanidoso, pero es verdad. O sea, Penguin tiene, entre los sellos que tiene Reservoir Books o Reservoir Books, no sé dónde va el acento, pero es un sello que está especializado en novela gráfica y por ejemplo ahora tienen Mouse y tienen Persepolis publicado Bien, bajo ese sello. bien. Entonces hay una cuestión en cuanto a cuando uno como autor no llega Estás con Spiegelman ahí, obvio. ponele, es como que humildemente allá en la que Bueno. pero bueno, ahí estamos. Qué bien, porque justamente yo quería reservar este bloque para hablar del estilo, de la gráfica, de las opciones expresivas, digamos, o de puesta en página, o de puesta en negro sobre blanco del libro. Bueno, quienes han visto tus dibujos, tus ilustraciones, tienen muy claro que vos tenés un estilo muy identificable. Es fácil, relativamente fácil, darse cuenta de que, bueno, la firma al pie tiene que ser la de Santana. Pero bueno, vos tuviste que tomar una serie de decisiones. Siempre hay que tomar decisiones, Sí. ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, una decisión es qué técnica vas a usar. Es Exactamente. decir, cuando digo qué técnica, es decir, qué instrumentos. ¿Qué herramienta? ¿Qué herramienta? Sí, exacto. sí. Bueno, ahí vino de la mano del primer video, de aquel que decía en esta casa, ¿no? El video sobre los hermanitos. Entonces, ese ya fue hecho con esta técnica que es, con estas herramientas, que es básicamente plumín y tinta china. O sea, plumín como los que usaban, yo creo que mi abuela llegó a usar de esos, el plumín de punta de cuchara, que es un plumín, o sea, punta de escritura, que permite hacer curvas de una manera muy fácil, y tinta china sobre papel. Mojando. Sí, con mojando. cliquiti, sí. Yo ¿Y qué papel? ¿Y qué También papel? depende. Bueno, ahí, sí, eso fue otra búsqueda, porque de ahora me quedé sin esos cuadernos. Mirá. Son unos cuadernos que vendían en una papelería que se llama Flash, que queda acá cerca, Sí. que tenían, son marca Papiros, unos cuadernos de hoja lisa, de una hoja muy finita, no de muy buena calidad, pues la tinta estalla un poco, pero Claro, se lo chupa y y revienta un poquito. Claro. Pero eso me interesa, que sucede en esto. Y son cuadernos medio que de la época, son cuadernos de la década del 60, esta gente los sacó del depósito y los empezó a vender, y mirá. los dibujantes fuimos todos a por ellos y los Mirá, agotamos. mirá. Pero bueno, era un tipo de material, me interesaba que después el volumen de material físico con el que se hizo este trabajo tuviera un cierto aspecto archivístico, digamos. Y el asunto de usar la tinta y el plumín, ya con los dibujos de en esta casa, que después lo mantuve en esto, tiene que ver con algo que yo vengo trabajando en relación al acto del dibujo y al tiempo de realizar la actividad, más allá que después, bueno, se plasma, y si que hay que tocar alguna mínima cosa en la compu se toca y demás. Y también con una cuestión que es, por ejemplo, el dibujito de la carita es uno de los clásicos de esta técnica, como la he empleado yo. No hago base de lápiz antes, o sea, no hago la estructura y después entinto, que es un procedimiento habitual, ¿no? O sea, con un lápiz de algún color hacer la estructura y después entintar las líneas que uno quiere, las otras se borran, sino que dibujo directo. Entonces tengo que estar muy concentrado en lo que estoy haciendo, porque cualquier rayita que haga puede arruinar el dibujo. Y de hecho hay caritas que las tuve que hacer 20 veces. Eso tiene que ver con una cuestión que yo intento hacer en relación a las artes escénicas, que el dibujo, bueno, y la escritura, supongo que también, digo, lo sé por lo poquito que conozco, tiene que ver con un marco de seguridad que uno se da, y después cuando lo hace público es la versión cuidada y con ensayos previos en espectro seguro, digamos. Como a mí me interesa mucho del mundo, sobre todo el teatro, esa cuestión del riesgo permanente, y por tanto la atención permanente para que lo que estás haciendo esté hecho de la manera más adecuada posible y más acabada posible, que por lo menos en el momento de dibujarlo se me complicara la concentración. No fueran dibujos que no era un proceso. Que el dibujo fuera un acontecimiento en vivo, digamos. Exactamente. Pero en vivo para vos. Para mí solo, claro. Está bien, pero es. Y eso yo sé, y esto es un poco macumbero además, pero yo sé que eso igual está en el dibujo. Sí, claro, obvio. No es nada macumbero. Me parece que forma parte de lo que se transmite
de manera inefable, no se puede explicar bien qué es lo que hay, pero bueno, pero hay algo, o también en cuando hay dibujos ampliados, ¿no? Donde se ve la textura Sí. de la tinta contra el papel, otros que son más chiquitos, todo eso está diciendo un montón de cosas. Digo, diciendo es una metáfora, pero bueno, ahí está la macumba que voy a decir. Pero yo creo que al fin está bien eso, porque me alegra que lo digas, porque es así. Yo tenía la impresión de que se traslucía, y cuando lo muestro, lo mostraba el equipo, veía que se integra, pero cuando gente como vos, que sos un lector del libro también, además que lo analizas, lo encuentra y digo, bueno, entonces sí. No, está, claro. porque Eso es lo que a mí en particular, que tengo gusto por las artes visuales, es de lo que más lo que yo más admiro del que dibuja, ¿no? Ujú. Y del que pinta o del que hace cualquier construcción, sobre todo figurativa, que hay algo en la mano, hay algo en el gesto que no se puede enseñar y que de lo cual es muy difícil hablar. Sí. Solo puedes hablar con metáforas espirituales y Sí. cosas y magia y palabras que en realidad tampoco son como esfuerzos Sí. para decir acá hay algo más, pero no sé qué es. Claro. ¿No? Yo lo que termino pensando, o sea, el ejercicio que yo hago es pensar en escritura. De la mejor manera que le he podido bajar un poco, ¿no? Y sacarle un poco la macumba, que igual me gusta, que esté ahí presente, yo los pienso como una forma de escritura. Está bien. No queriendo que dejen de ser dibujos. Por eso también la pluma de escribir me sirve. Y yo sé que ahí es realmente una herramienta técnica adecuada, porque el tipo de curvas que doy tienen que ver con la forma en la que pienso cómo es escribir a mano. Claro. Entonces, algo de eso está colado, y a la vez es lo que decís. Y digamos, yo creo que está bien hecho si en el fondo el dibujo se reserva. Es como cuando pones un adjetivo con un sustantivo que no entendés por qué funcionan tan bien, porque están funcionando bien. Sí. Se puede hacer el análisis, pero igual... Sí, pero son análisis que son insuficientes porque lo que pasa es que se generan asociaciones, por ejemplo, no sé, cualquier dibujo que uno agarre, ¿no? Acá está, esto es lo de Tancredo Neves, Sí. ¿no? Una ilustración, porque hay 3 ilustraciones, 4, 5 de cuando vuelven las democracias, se llama el capítulo, y entonces hay ilustraciones de Alfonsín. Ahí te quería hacer una pregunta también. Está Alfonsín, está en Bolivia, está, ¿quién era Banzer? Siles Suazo. Sí. ¿Cómo está? Bueno, está Uruguay, está Brasil. Poner un ejemplo de cosas de las que es difícil hablar y hay decisiones que se toman. Bueno, es una manifestación. En primer plano hay una mujer que no sé quién es, un hombre que no sé quién es, levantando ambos las manos de Tancredo Neves, pobre, que se murió a los 20 días, ¿no? En el fondo hay, uno adivina una multitud, se ven unas caritas ahí, pero son unos dibujos muy como cercanos a la abstracción, y atrás el fondo son unas rayas que pueden ser banderas, edificios en San Paulo, no sé, lo que sea, millones de cosas que no sé qué fue la cabeza, por dónde lo sacaste vos, pero y eso termina formando, si yo dijera cómo es el encuadre de esto, bueno, es una especie de óvalo, ¿no? Sí. De hecho, óvalo, es un huevo, no es una elipse, es más grueso de un lado que del otro. Entonces, todas esas cosas, ¿cómo termina acá? ¿Cómo esto crea un encuadre? ¿Cómo no tiene un marco rectangular? Esa cantidad de cosas que aparecen ahí son cosas probablemente que muchas no las razonaste, sino que tomaste decisiones Sí, ahí. en el momento, pero al mismo tiempo que generan un orden muy claro y representan muy bien la enormidad de lo que estaba pasando, de la multitud, de la gente, y uno no ve nada. Casi. Es lo que busco, los dibujos, estas ilustraciones y dibujos en particular, y por otro trabajo que he hecho, me interesa el asunto evocativo, digamos, porque al final siempre estamos trabajando de memoria. O sea, Claro. siempre lo que estamos haciendo estás apelando sea la imaginación, sea recuerdos, pero en el momento siempre estás trabajando de memoria, y la memoria tiene esa cosa, si uno la piensa, ¿no? Cómo funciona. Bueno, ves un cablecito y el cablecito te hace acordar a algo, y es una especie de intento de despojar lo que hay alrededor y hacer foco en un detalle muy pequeño, donde lo que no
digamos, lo que no aporta, hay que correrlo, pero igual está blureado ahí atrás. Y ese tipo de encuadre mental es uno de los que pienso a la hora de construir estos dibujos. Las líneas se diluyen en algún lugar, pero son líneas de fuerza que pueden evocar otros recuerdos. Claro. Y a la vez, por ejemplo, en el caso de ese dibujo en particular, la mujer que aparece es la esposa de Tancredo Neves. Y con el episodio de que él se muere tan pronto, o sea, que es tremendo, me centré en un momento bastante en la imagen de ella, con una señora muy pituca, no me acuerdo el nombre. Una señora muy elegante, que en ese momento están en plena felicidad, porque tiene la dictadura como a 30 años estos tipos. Entonces, 64 era. Todo lo que les pasa ahí está bastante basado en una foto, de hecho, pero como la termino, o sea, miré la foto y la memoricé, después la dibujé. Busco, por ejemplo, le vi varios vestuarios a esta mujer para entenderla como una mujer que es una mujer muy sofisticada, que por lo que se ve en las fotos, ¿no? Elegante, a la vez evidentemente comprometida, a la vez la compañera de Tancredo, el presidente de Brasil, o sea, una pesadilla. Y a la vez tiene un momento exultante de alegría. Entonces esa imagen, sin razonar todo esto en el momento de hacerla, tenía que tener elementos que sean explosivos y que permitan eso, proyectar hacia los costados un montón de cosas, incluyendo también el asunto fúnebre de la muerte de este hombre, porque también ese episodio, digamos, es toda historia que después puede ser profundizada. A mí ese elemento me importaba mucho siempre. Todo lo que está ahí tiene un chequeo, por lo menos mínimamente documental fotográfico y también documental leído, en cuanto a que está toda la información que absorbí está puesta para que después, si alguien lo quiere contrastar, me banco el contraste, quiero decir. Me lo banco en términos de acá hay tal cosa, hay tal cosa. O sea, me preocupé. O sea, cada imagen. Sí, veo que, claro, obviamente no tomaste una decisión del peinado de la mujer de peluquería. Porque sí, totalmente. Claro. Ni también la saqué de cuadros, porque era Tancredo. No, la mujer fue muy importante en y me imagino lo que fue después la transición. Entonces, merecía un lugar. Por ejemplo, ella en particular. La de Uruguay es la mujer, esta imagen que a mí me conmueve. Eso te quería preguntar, porque yo veo Tancredo, el presidente, Alfonsín, el presidente. Bueno, acá en la de Bolivia es una multitud y hay una casa de gobierno, una iglesia, no, una casa de gobierno seguramente, no sé lo que es. Y después está en Paraguay, que no sé. No es el que gana, es la INO, es opositor, pero no es el que gana, por ejemplo. En Chile, gente, ¿no? Está. Y en Uruguay es un episodio específico y concreto, que es que todos seguramente lo tendrán en su memoria. Cuando liberaron a los presos del penal de Libertad, las cámaras podían estar afuera del predio, entonces se veía un camino y allá aparecían, y la gente no se podía acercar hasta cierto punto. Entonces el dibujo lo que muestra es a lo lejos el edificio del penal, el camino y una mujer que con los brazos extendidos y empezando a correr, y la cartera colgando del hombro, se le va para atrás, va al encuentro de otro que viene de allá con los brazos también extendidos. ¿Por qué tomaste la decisión de ese episodio, que si bien fue una consecuencia del regreso de la democracia, porque fue una de las primeras cosas que hizo el Parlamento, una ley de amnistía, ¿por qué elegiste ese episodio? Por el Pacto del Club Naval, por ejemplo. La primera imagen que hice de la vuelta de la democracia en Uruguay era un dibujo del Club Naval en Carrasco. Y me dijeron, es mucho. Y está bien, pero bueno, yo no dejo de pensar, y esto me hago cargo, que vivimos todavía en una democracia tutelada, en buena medida, porque anda a tocar la caja militar, ¿no? Anda a hacer un montón de cosas. Entonces, tenemos instituciones fuertes y demás, pero vivimos en un espacio que incluye un cierto tutelamiento por parte de las Fuerzas Armadas y del poder político, del poder económico, de siempre, y el político una parte también. Entonces yo no tenía ganas, en el dibujo que iba a ser yo, firmado por Sebastián Santana, de celebrar a Julio María Sanguinetti. Claro. Hizo el gesto que estuvo bien de no recibir la banda presidencial de parte de Gregorio Álvarez, ¿no? Puso al presidente de la Suprema Corte, si mal no recuerdo, en el medio. Sí. Pero a la vez es el firmante del pacto, donde proscriben a Wilson, proscriben a Seregni. Entonces, la fiesta democrática en Uruguay, el regreso,
digamos, ¿dónde está el aspecto humano que a mí me interesaba rescatar de la vuelta a la democracia? Claro. El gesto de esa señora, que no sé quién es, que probablemente sea o la mamá o la suegra del preso que está saliendo. Esa imagen está armada de varios encuadres de la misma filmación, en la que se ve primero, o sea, ves esto que bien decías, que vienen saliendo. Entonces va corriendo una muchacha, en ese momento sería una muchacha menos de 30 debe tener, que corre mucho, que yo asumo que es la compañera del que está saliendo, que ya lo ven. Y después viene esta señora que ya ahí tendría unos 60 años, de la época además, que no son los 60 años de hoy. Y va, a mí me conmueve mucho esa imagen. Va levantando los brazos, va haciendo como su gesto posible de máxima algarabía en el medio de... Estaban los miliquitos que no saben si los dejan pasar o no, los tipos igual salen. Y ahí está... digamos, la vuelta a la democracia se construyó también con la presión que hicieron personas como esa señora por terminar con el gobierno fascista. Entonces, el presidente hizo lo suyo en muchos órdenes. Y después viene la ley de caducidad, y después viene la censura al video de Sara Méndez. Entonces, no, o sea, y bueno, y también es el caso que conozco más de cerca, pues si bien yo nací en Argentina, vivo acá desde el 84, entonces conozco la carne lo suficiente de la historia uruguaya y desconozco y valoro ciertas cosas de otros episodios como Tancredo Neves, como para ponerlo sí en el frente a él, claro. Pero acá en la que me toca más de cerca me hago responsable y decir estas cosas. No, yo a Julio María en el balcón de la Plaza de Independencia no te lo voy a hacer. Está bien. Bueno, muy bien. Bueno, es larguísimo, pues ya estamos, sí, hicimos como 45 minutos. Está largo, pero da para más, da para más. Bueno, claro, esta es la explicación de uno de los temas que vos, es decir, cuando digo tema es, vos tenés que representar el regreso a la democracia en Uruguay, elegís esto. Y eso es en cada uno de los dibujos, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto que vos explicabas de las máquinas suizas, ¿no? La verdad es que no me dio el tiempo para buscar, pero vos escribís en la ilustración, cuando hablas de eso, pero ¿dónde está eso? Cuando hablas del sistema del Condortel, ¿no? Al pie de la ilustración, abajo de la ilustración hay un grupo de macaquitos ahí siniestros que están escribiendo en una máquina, un cable que tiene toda una forma intestinal que está representando el encriptado, y otra máquina del otro lado que está recibiendo el mensaje. Y acá dice Hagelin criptos. Criptos, sí, pero porque mis lentes estos no. Hagelin Criptos, y seguramente este es el isotipo de la empresa. Sí. Entonces, vos estás dando una gran cantidad de información en esta época. Porque si esto lo hacías en el año 1960, la gente se volvía loca para buscar, pero ahora haces así en el celular y aparece esto, seguramente esta información que amplía lo que dice esta imagen, que es muy clara por otra parte, ¿no? Yo no sabía lo que era, pero evidentemente es una marca, ¿no? Entonces lo dejé para después porque teníamos que hacer la nota. Está bien. Pero bueno, pero vos lo explicaste. Sí, pero claro, es eso, que sí, esa es la intención. Los datos que están, como es un recurso, uso recursos muy económicos dentro de lo gráfico, cada rayita que pongo me interesa que tenga un valor. Hay algunas rayitas que son emocionales, pero yo qué sé, y por ejemplo el dibujito del Río de la Libertad que está en el capítulo, ese fue un fastidio, porque debe hacer las copitas de los árboles, que son así, y estuve horas cargando el maldito plumín para hacer una trama, digamos. Me llevó mucho más tiempo hacer eso que otros, pero bueno, ahí simplemente ambiente, digamos. Pero en el por ejemplo, en un caso como ese, quería poner específicamente en la marca porque no había pensado en este resultado, pero quería ponerlo para ser explícito, y en el fondo eso es lo que tiene que pasar, que alguien diga, ¿y esto qué es? Y si buscas la historia de Hagelin Criptos, ves que hoy Criptos existe supuestamente como otra empresa, en su disclaimer en el sitio web, porque siguen fabricando máquinas encriptadoras, unos suizos que dicen que no son Hagelin Criptos, pero que se llaman Criptos y que usan el mismo logo, pero que dicen que no tienen nada que ver con aquello que pasó y que se destapó la olla. Hay una nota del New York Times, una investigación que hacen en 2015, que es un escándalo, porque hay que pensar que la empresa encriptadora esta le vendía aparatos a 146 países, entre ellos a la ONU,
y que la compra la CIA en la década del 50 junto con la agencia de seguridad, la agencia de inteligencia alemana, recién salidos de la Segunda Guerra Mundial. Los tipos se ponen de acuerdo en comprar los aparatos, en no avisarlo a los suizos, los empleados no sabían que la propiedad de la empresa era de estas dos agencias, entonces le ponen pequeñas falencias para ir escuchando. Entonces son muy perversos y se alían, agencia de seguridad alemana, la salida de la Segunda Guerra Mundial, algún que otro amigo de Adolfo tenía que haber en la vuelta. Pero escuchame, comprarle algo secreto a un suizo que pasaron por toda la guerra sin que nadie les no tocara nada. No, por somos favor. Neutrales, chiquines. Estamos en el medio, es una circunstancia geográfica simplemente. Por Dios. Entonces, ese tipo de cosas están esbozadas por ahí. Pero bueno, eso, si alguien mira y ve, además es como el loguito de hashtag, parece, como el carácter de... Me interesaba que estuviera ahí y es casi que enternecedor el sitio web de estos tipos. Bueno, lo voy a ver. Fíjate porque es una delicia. Bueno, bien. Después tenés algunas otras cosas que son, como digamos, son secuencias, ¿no? Uh-huh. Secuencias que representan procesos, pares de imágenes que representan también conceptos, ¿no? En fin, bueno, es un... Acá está uno de ellos, ¿no? Uh-huh, sí. Pero no vamos a andar diciendo. Realmente, Sebastián, tremendo libro. La verdad es que me parece que cumple la función, digamos, esencial que ustedes creo que buscaron, fue la de permitir que uno se entere en... ¿Qué te puedo decir? En una hora te enterás del Plan Cóndor. Después podés profundizar y más, ¿no? Es de lectura amena, las ilustraciones, bueno, es de lo que estuvimos hablando. Y no, ojalá que algún día pueda venir Francesca Lessa para hablar ojalá personalmente y que no siga amenazada por la gente del Plan Cóndor. Exactamente, sí, ojalá que sí. Bueno, de verdad, muchas gracias. Hay un episodio, un elemento que me estaba olvidando de mencionar. En un momento del proceso de dibujo, Pincho me dijo, ponete más expresivo. Bueno, yo estaba con dibujos, cuando estábamos haciendo los videos, muy documentales que funcionaban para una parte, pero había una parte más emotiva y más cargada de expresión, que yo no había decidido ir por otro lado y me dijo, hacete algunos más salvajes. Y ahí fue que apareció todo porque el libro tiene dos vertientes de dibujos, los más basados en lo documental y los más expresionistas, si se quiere, o más metafóricos o más alegóricos. Y eso fue mérito de Pincho, pedírmelo, digamos, y pincharme, decir, si vos podés hacer, estos están bárbaros, digamos. Y eso fue parte de este laburo compartido, digamos, con toda esta gente que hizo posible que cada cual también incluso leyera cosas viera cosas del otro, para correrlo un poquito más y exigirlo un poquito más. Así que bueno, eso, estoy súper feliz con estas posibilidades. Lo van a presentar.